Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todos a la séptima sesión de propuestas del Bicentenario. El tema de hoy es agua y saneamiento de calidad para todos los peruanos y cómo lograrlo. Les saluda Alejandra Puente, yo soy periodista y conductora de TV Perú. Y esta noche me acompaña en un panel de lujo Jaime de Altao, presidente de la AMPADIA. Juntos vamos a conversar con Milton Bonges, director de Vivienda Consultores y exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, líder también del eje agua y saneamiento de calidad para las propuestas del Bicentenario, que es uno de los 9 ejes que están desarrollándose en esta iniciativa liderada y diseñada por Vivienda Consultores para entregar a la ciudadanía y a los candidatos en estas elecciones un grupo de propuestas sólidas para poder mejorar en temas fundamentales para el país en el próximo gobierno. Bueno, la sesión va a durar aproximadamente 45 minutos y durante esta conversación con los especialistas vamos a rescatar algunas de las preguntas que nos han hecho en el formulario de inscripción y por supuesto también vamos a intentar responder las preguntas que nos puedan hacer a través de la transmisión de Facebook y Twitter. Así que definitivamente los invitamos a todos a que nos puedan hacer sus consultas. Bueno, sin más preámbulo, le vamos a dar la bienvenida a nuestro panel. Muy buenas noches. Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alejandra, muchas gracias por la invitación a participar en este encuentro, en este diálogo. Muchas gracias. Y bueno, y Milton también, que ya ha participado de otras conversaciones y obviamente está liderando esta iniciativa. Bienvenido. Muchas gracias, Alejandra, y muchas gracias, Jaime, también por darnos la oportunidad de tener esta conversación que esperemos que sea interesante para nuestros oyentes. Bueno, podríamos tal vez empezar como para nivelar la cancha con algunas cifras, ¿no? ¿Cuánta gente tiene agua y saneamiento en nuestro país? ¿Qué tan grande es el problema? Y bueno, y si tienen agua y saneamiento, ¿qué porcentaje no tiene un acceso de calidad a este servicio? Mira, la pregunta que has hecho, que parece tan simple, es en realidad tan complicada, porque si vemos las cifras oficiales en términos de conexiones domiciliarias o a la puerta de tu casa, lo que tenemos es que en realidad en el Perú acceso a agua hay alrededor de 1 millón de personas que no tienen acceso a agua en las áreas urbanas, incluido Lima, pero hay 1,5 millones de personas adicionales que no tienen acceso a una conexión domiciliaria. Si hablamos de los servicios de saneamiento, y saneamiento entendido como la evacuación de los residuos sanitarios desde tu casa y su posterior tratamiento, en realidad esa cifra sube a 2,5 millones de personas en las áreas urbanas y 5 millones de personas en las áreas rurales. Es decir, tenemos millones de peruanos que no tienen acceso a una conexión domiciliaria de agua y saneamiento. Pero sin embargo, tu pregunta viene con un truco, porque mencionaste agua de calidad. Y cuando queremos saber qué es agua de calidad, ya tenemos que irnos a otras dimensiones, que son las que Perú se ha comprometido a cumplir de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenibles, que es el compromiso de Perú ante las Naciones Unidas. ¿Y qué dice este compromiso? Dice que al 2030 todos los peruanos sin excepción van a tener acceso al 100%, todos ellos, a servicios de agua y calidad. Y eso quiere decir que vamos a tener agua las 24 horas del día en empresas bien gestionadas, que sean amigables con la naturaleza, pero que además toda el agua sea clorada y que venga con la presión adecuada a tu casa. Y si ya en términos de conexiones domiciliarias estamos en la cola de América Latina, solamente le ganamos a República Dominicana y Haití, si nos medimos en términos de agua de calidad, realmente estamos con un atraso de unos 30 años en comparación a otros países semejantes. Jaime, bueno, no sé qué opinas tú, por ejemplo, de lo que nos acaba de decir Milton, porque hay las estadísticas oficiales que hablan de una brecha
y cuando vemos este otro oponente de agua de calidad, vemos que la brecha es aún mucho más grande, ¿no? Entonces nos preguntamos cómo vamos a lograr eso en 9 años, ¿no? Todo lo que tal vez no hemos podido avanzar en gobiernos anteriores. Bueno, a mí lo que me sorprende muchísimo es que estemos en esos niveles de, digamos, mal servicio del sistema de agua potable y de desagües, digamos, ¿no? Y las plantas de tratamiento, por ejemplo, de agua, creo que no funcionan casi ninguna. Habían como 200 hasta hace pocos años y no funcionaban sencillamente. Pese a que se invierte un montón por año. El Estado peruano, según he visto en las cifras que ustedes mismos tienen, ha invertido 5.400 millones de soles, me parece, en los últimos 3 años, en promedio. Y antes invertía pues 5.000, 4.000 millones de soles. Todos los años invierten miles de millones de soles en agua potable, en obras de agua potable, en mantenimiento de agua potable. Y sin embargo las cifras casi no mejoran o mejoran muy lentamente, ¿no es cierto? Ahí estaba viendo, a ver, cómo en los últimos años, efectivamente en los últimos 3 años habíamos invertido como más de 17.000 millones, 5.000 millones y medio de dinero, y la cobertura pasó de 89.4 a 90.8, es decir, se incrementó en poco más de un punto apenas. Entonces uno se pregunta, ¿dónde se va ese dinero? ¿Dónde se va ese dinero? Lo que hace ver que hay un problema de gestión muy fuerte, ¿no? Que el gran problema es que las llamadas EPS, estas empresas municipales de servicios públicos, de servicios de saneamiento, son huecos negros, ¿no? Son lugares en donde la plata se pierde por corrupción, por ineficiencia, no tienen cuadros profesionales. Antes estaban muy politizadas, eso se ha arreglado parcialmente, pero digamos, los alcaldes, por ejemplo, que estaban en el directorio no permitían que se incrementara las tarifas, entonces las empresas no tenían dinero para hacer mantenimiento, por ejemplo, de las redes, menos aún para ampliar las redes, ¿no es cierto? Y entonces el Estado tenía que gastar todos los años dinero en hacer el mantenimiento que las mismas empresas no podían hacer. Y con la corrupción, y como que además eran, pues, no sé, botines laborales, digamos, de los alcaldes, metían a sus allegados ahí sin mayor meritocracia. Entonces tampoco había pues mucha corrupción en realidad, ¿no? Es decir, empresas, hay un problema muy serio de gestión. Yo quería preguntarle a Milton, ¿eso ha ido mejorando o no ha ido mejorando? Se creó la famosa OTAS para intervenir estas empresas y poder reorganizarlas, digamos, para que funcionen de una manera eficiente. ¿Eso ha avanzado o no ha avanzado? Mira, Jaime, efectivamente, como tú lo dices, el problema del Perú en el caso de acceso a agua y saneamiento no tiene que ver con escasez de dinero. El país desde principio del gobierno de García en adelante, año a año, ha hecho un esfuerzo financiero importante para sembrar la infraestructura necesaria para que el agua y el saneamiento de calidad llegue a la mayoría de peruanos. Y tú has mencionado el promedio de los últimos años, 5.000, 6.000 millones de soles por año, pero cuando tú ves la calidad, he ahí el problema. ¿Y por qué el problema? Porque básicamente el modelo de gestión es un modelo de gestión que no conduce al éxito. Simplemente para hacer un brevísimo recuento, este modelo de gestión surgió a fines de los 80s, cuando la ex Senapa, que manejaba empresas, todo desde Lima, empresas desconcentradas a nivel nacional, les da autonomía y en el marco también de la ley de municipalidades se la da a los alcaldes. Los alcaldes tuvieron una perita en dulce, tuvieron una empresa para poner a sus allegados, para poner a los amigos, a los primos, a los sobrinos, y estas empresas han nacido con un pecado original, que es no tener incentivos para trabajar de manera correcta.
La OTAS, cuando la creamos en 2013, la empezamos a implementar en 2014, fue creada justamente para eso, para que evalúe a las EPS y en función a eso mejore el modelo de gestión incorporando operadores privados primero bajo la modalidad de contratos de gestión y pensando más en el mediano y largo plazo tipo concesión. Sin embargo, este proceso que se inició se paró por decisión política ya del nuevo gobierno a partir del 2016 y la OTAS lo que ha hecho, para ponerlo de manera muy coloquial, es ser el proveedor amigo del adicto al alcohol o al adicto a alguna droga. Porque a estas empresas que no tienen estados financieros, que no funcionan bien, que tienen serios problemas estructurales, la OTAS al costado, en vez de transformarlas a ser empresas de verdad, lo que ha hecho es transferirles platas para hacer el mantenimiento de redes, transferirles platas para que puedan comprar insumos para el proceso de limpieza, pero sin transformaciones estructurales de fondo que te permitan pensar en que en algún momento vamos a llegar a la solución. Entonces, básicamente lo que te puedo decir, redondeando la respuesta, es que en los últimos 30 años el modelo actual de gestión de las empresas de agua y saneamiento no ha funcionado, en este momento no funcionan y en el futuro no van a funcionar porque son un desastre y han sido mal concebidas. Con lo cual, porque si bien se llaman empresas, no son empresas, no funcionan bajo el marco de la ley de sociedades. Los directores no tienen responsabilidades sobre el manejo empresarial de la EPS y tampoco pasa nada si cumplen o no sus objetivos. Con lo cual tenemos lo que tenemos. Entonces, de acuerdo contigo plenamente en que el problema más que de plata es de cómo transformamos el agua que pasa por esa tubería, en vez de ser agua cruda que saco de la fuente y la llevo hasta las casas, sea una tubería que permita llevar agua que transformo en agua de calidad para la población. Bueno, claro, porque sí se ha incrementado la cobertura, pero precisamente como dices, no necesariamente es agua segura que llega al consumidor final. Mucha de esa agua no está tratada y el problema se agrava mientras más a regiones nos dirigimos, ¿no? En la sierra el porcentaje es un poquito mayor que en la selva, pero digamos en la selva casi nadie recibe agua segura en sus casas. ¿Qué modelo entonces se propone o qué alternativa hay a las EPS? O sea, si es que su concepción está errada de origen y de alguna manera o sea, la estructura misma ya se ha vuelto un ente burocrático, ¿verdad? Que no asume responsabilidades por la calidad del agua. Hay que borrarlas y empezar de cero, hay que privatizar, no sé, por ahí seguramente vamos a escuchar propuestas en ese sentido, es algo que se busca también, y hay otras personas que aseguran que de ninguna manera el agua puede ser privada y que tiene que seguir siendo tratada de manera pública. ¿Qué alternativas podemos tener en el manejo del agua? Mira, déjame primero aclarar algún concepto, porque siempre se dice, vas a privatizar el agua, los niños se van a morir, los pobres también, etcétera, etcétera. Y hoy día la gente más pobre tiene que comprarle agua al aguatero que viene en un camión cisterna, y esa persona, ese pobre extremo del Perú que vive en un asentamiento urbano marginal, paga 5 veces más por un litro de agua que lo que pagas tú o lo que pago yo en mi casa. Entonces, la situación que no puede seguir es la actual, donde los más pobres, los pobres extremos, pagan 5 veces más el litro de agua que consumen, siendo todavía un agua de peor calidad. Eso es lo primero. Lo segundo es que el agua, nadie va a privatizar el agua, porque el agua en su fuente es de todos los peruanos, eso lo establece la Constitución y ahí no hay nada que discutir. El agua
el único país del mundo que yo conozco que entrega derechos privados sobre el agua es Chile y tienen unos problemas horribles, sobre todo en algunas regiones, y nada de eso está en discusión. Lo que se propone es que desde que tú sacas el agua de la fuente, hay un proceso industrial complejo de transformar esa agua, que puede tener residuos, estar contaminada por residuos metálicos. Puede ser un agua que también trae coliformes fecales. Puede ser un agua también que tiene distintos tipos distinto tipo de contaminación. Tiene que ser tratado, transformado antes de que llegue a tu casa para que tú puedas disponer de un agua de calidad a las 24 horas. Y ese es un proceso complejo, que no se lo puedes dar al amigo, al primo, al sobrino y al tío del alcalde de turno, sino que se lo tienes que dar a una empresa especializada. Siempre se dice, y yo lo conozco personalmente, el caso de Cuba, el paraíso del socialismo, al que todo digamos, toda la izquierda latinoamericana admira, pues ellos tienen a Aguas de Barcelona contratada para que opere la empresa de Aguas de La Habana, porque de otra forma les estaba pasando exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros con nuestro modelo obsoleto. Entonces, la propuesta que se hace en el marco de propuestas del Bicentenario es salir de este modelo espantoso donde le dejas a gente que no tiene la capacidad, que no tiene la experiencia, el manejo profesional del bien que es fundamental para la vida junto con el aire, que es el agua. Sin agua no hay vida, no hay salud, no hay niños que crezcan sanos, no hay fuerza laboral competente en el futuro, y darle esa gestión a empresas especializadas supervisadas por, por la SUNAS. Y esa es la propuesta. La propuesta consiste en un proceso ordenado en la que, fíjate, la OTAS, y tiene que ver con lo que preguntaba Jaime, la OTAS evaluó 49 de las 50 EPS, a la que no evaluó fue a CEDAPAL, y de las 49, 40 tuvieron una calificación de mala o muy mala en la gestión, en todos los niveles: gestión comercial, gestión operativa, gestión de personal, relacionamiento con la comunidad, etcétera, etcétera. Muchas variables. Y solamente 9 aparecieron como gestión regular y ninguna de estas EPS como gestión buena. Entonces tenemos que profesionalizar el manejo del agua, y para eso la propuesta de nosotros básicamente consiste en, con la ley que tú tienes y que al inicio del nuevo gobierno a mediados del 2016 se paró el proceso, simplemente que se aplique lo mismo. La OTAS tiene todas las herramientas legales para intervenir a las empresas, y una vez que le interveniste, tienes las acciones de los municipios, quedan en un fideicomiso, nadie le cuestiona que son los dueños de las empresas, estableces tu contrato de gestión y la mides por resultados año a año. Eso es, en términos muy concretos, muy prácticos, lo que se propone en el caso de las empresas urbanas de agua y saneamiento. Pero efectivamente, como tú dices, la OTAS tiene esas facultades, las tiene desde hace varios años. Sin embargo, nunca pudo contratar, por lo que entiendo, a un operador privado para que maneje las empresas que ha intervenido. No sé cuántas, creo que ha intervenido, ¿qué? 18 de las 50. No sé exactamente cuántas son las que ha intervenido, pero entiendo que nunca llegó a contratar un operador privado. Como tú bien has dicho, simplemente se ha limitado a las transfusiones de sangre, a transferir dinero para que sí, para hacer mantenimiento, en fin, para que las cosas operen de alguna manera. Es decir, las ha mantenido en la drogadicción, en la adicción, para usar tu propia fórmula, ¿no? Tu propia expresión. Entonces, claro, la pregunta es ¿por qué no han pasado, la OTAS no ha hecho uso de las facultades que tiene? Incluso la OTAS podría concesionar, ¿no es cierto?, la empresa
a un tercero, qué es lo que le impide hacerlo. Y antes de eso, una pregunta, porque también se decía que había un problema con las tarifas, sobre todo porque en la época en que los directorios estaban manejados directamente por los alcaldes, en fin, el alcalde no quería subir las tarifas, ¿no? Y como existía pues la subvención finalmente el gobierno central se portaba, porque en el presupuesto nacional habían 3.000, 4.000, 5.000 millones de soles pues para el agua potable, y al final, ¿para qué voy a subir la tarifa si me van a dar la plata igual, ¿no? Entonces, claro, eso es una irresponsabilidad absoluta, ¿no? Y es el camino pues al dispendio total. Y a la corrupción, en fin. Las tarifas se han ido arreglando porque eso depende de la SUNAS, ¿no es cierto? Que es el organismo regulador. El organismo regulador, la SUNAS, ha logrado, digamos, imponer tarifas rentables, tarifas viables en todo el país. Eso se ha resuelto. Con las tarifas existentes es posible que una EPS no solamente haga el mantenimiento de las redes que tiene, sino que eventualmente pueda hacer ampliaciones, pueda endeudarse, por ejemplo, para hacer ampliaciones, si es que tuviera un buen manejo, si es que tuviera un gestor privado, digamos, que estuviese a cargo de la administración. Mira, Jaime, para contestarte la pregunta te doy dos datos. El primer dato es las EPS, si sacamos a Sedapal, de cada 100 litros de agua que produce, pierde más de 40. Tú te imaginas cualquier empresa de zapatos, de camisas, de lo que sea, que el 40% de su producción no la factura porque se pierde en las tuberías, porque hay fugas, porque no mido el agua que consumen los usuarios, porque me la roban o porque decido no superviso que algunos municipios piquen la tubería y con eso rieguen los parques y jardines. Entonces, como son empresas públicas que no le importa a nadie su eficiencia, sumando y restando, se pierde el 40% sin poner en duda la información que reportan las mismas EPS, porque ahí también tengo mis dudas y creo que ese porcentaje es mayor. Entonces, si tú mides la tarifa con el actual nivel de eficiencia de cuánto facturo sobre lo que produzco, probablemente haya que subir la tarifa. Pero si yo llego a un indicador de pérdida que debería estar entre 5% si es eficiente y 10% si es ineficiente, tú mira cómo podría incrementarse tus ingresos y de repente en ese escenario ya no tendría que tocar la tarifa. En paralelo, cuando uno ve una empresa de servicios, cuando son administradas por el sector privado, para mantener las redes, tiene un subcontratista o dos subcontratistas que se encargan del mantenimiento de las redes. Acá en el Perú, las EPS tienen muchísimos pequeños subcontratistas para cada pedacito de la red, porque le doy el contrato a mi amigo, a mi primo, a mi sobrino o al ex trabajador de la EPS para que se haga cargo de un pedacito. Si tú entraras en una dinámica de optimización de costos, los costos también deberían disminuir sustantivamente a la par que los ingresos incrementarse sustantivamente. Y en ese momento recién vas a pensar si es necesario subir la tarifa. Cuando yo estuve en el Ministerio de Vivienda y empezamos este proceso, nos visitaron algunos operadores internacionales que estaban interesados y atentos al llamado de la OTAS para este proceso de incorporación de operadores privados. Y todos nos decían, sin lugar a dudas, que el tema en el corto plazo no pasaba por subir la tarifa, sino en administrar de manera eficiente tanto los ingresos como los costos de las EPS. Porque también tienes, y ese es un tema también relacionado a lo que estamos hablando, es que con
gobierno nacional subsidiando entre 2.000 y 3.000 millones de soles a las EPS para que hagan proyectos, en vez de ellos de cuidar lo que tienen, también se le ha creado esta cultura de sobreinvertir en las redes de agua y saneamiento en vez de optimizar esas redes que ya tienen. Entonces, las tarifas en un primer momento, tú te puedes manejar tranquilamente con las tarifas que tienes, solamente haciendo algunos ajustes muy marginales, ¿no? Oye, esto me lleva a una conclusión interesante respecto a algo que se dijo antes. Alejandra preguntaba por este asunto de la crítica de que se está privatizando el agua, esa especie de tabú, ¿no? No se puede privatizar el agua, porque entonces el afán de lucro haría que fuese más cara. La peor agua, el agua más cara es la que no existe, o la que no tiene calidad, ¿no es cierto? Pero por lo que tú describes, en realidad estas empresas, estas EPS, son verdaderos reductos patrimonialistas, por usar un término, ¿no?, de la ciencia política. Es decir, tienen una gestión patrimonialista donde hay pequeños grupos o argollas que, digamos, toman decisiones para sí mismos. Ellos escogen a sus amigos, contratan a sus empresas contratistas o subcontratistas amigas, en fin, todos son pequeños negociados. Entonces, lo que eso significa es que en la práctica, además, creo que alguna vez a ti mismo te escuché decir que había algunas empresas como Segalip, por ejemplo, en donde los trabajadores vendían directamente el agua, los empleados vendían directamente el agua a la población. Ya el ingreso ni siquiera era para la empresa, sino para ellos mismos. Lo que significa que con todas estas modalidades, estos sistemas, estas empresas están de hecho privatizadas. Están en manos, digamos, hay una privatización de facto, ¿no? De la peor especie, porque sin ningún control están en manos, digamos, han sido tomadas por pequeños grupos de interés que operan en función de sus propias ganancias. Entonces, es una cosa, de lo que se trata es de establecer pues un sistema ordenado, empresarial, racional, fiscalizable por el Estado, fiscalizable por la SUNAT y por la OTAS, en fin, ¿no? Una gestión privada a la cual por contrato se le puede exigir resultados. Y si no cumplen los resultados, entonces la cambias por otro operador, ¿no? Una cosa y para eso le pides también una carta de garantía inicial, que si no cumplen con lo que esté establecido en el contrato, le ejecutas y vas a ver si no se van a esforzar por claro, hacer lo que tienen que hacer. Porque además también estos contratos se hacen con incentivos, y con incentivos para que mejoren en un porcentaje determinado distintos indicadores como nivel de cloración, como número de conexiones, nivel de micromedición, ¿no? Porque solamente 70% de los hogares miden el agua que se consume, pero en realidad si sacas a CEDAPAL de ese promedio nacional, muchas EPS no llegan ni siquiera al 40% de micromedición, de no tener medidores. Y cuando tú no tienes un medidor en tu casa y tienes tarifa plana, más barato te sale dejar el caño corriendo o el sanitario corriendo que contratar un cafetero, porque si al final voy a pagar mis 5 o 6 soles por cuota, ¿qué me importa que el agua se vaya? Y por eso la EPS lo que tiene que hacer es cortar también el agua, porque no puede estar dejando produciendo agua para que se vaya por las cañerías. Entonces es un problema complejo que tiene que ver principalmente con el modelo de gestión. Perdón, Alejandra, te interrumpí. Y de hecho sí, tiene que ver con el modelo de gestión y qué duda cabe que está de alguna manera saturado, ¿verdad? En su modelo de gestión actual. Pero no necesariamente la gestión privada es la solución a todo o agua de calidad. Y lo vemos en otros rubros, que es la preocupación que tienen personas que no necesariamente lo dicen por estar en contra de la empresa privada, sino porque la empresa privada tampoco se porta bien siempre que contrata con el Estado, a veces nos almuerza con zapatos y todo, ¿verdad?
a veces hace contratos que le benefician de sobremanera, no entrega por completo lo que ofrece, tiene cláusulas abusivas. También a veces la empresa privada, cuando entra como gestor, no tiene incentivos para llegar, por ejemplo, a los sitios más lejanos. Lo vemos con la conexión a Internet y cómo nos ha agarrado esta pandemia, ¿verdad? Si nos vamos al otro rubro, hay lugares en nuestro país que no tienen conexión a Internet o que tienen una pésima conexión a Internet. En Loreto me parece que hay 2G, por Dios, ¿no? Estamos hablando de 5G y la tecnología no llega a todos lados porque las empresas no ven un incentivo o un mercado lo suficientemente atractivo para poder invertir en cambiar las redes. Entonces, agua y saneamiento es incluso, creo yo, peor que las telecomunicaciones, porque la inversión para llevar agua y saneamiento a los lugares rurales es mucho mayor. Entonces, si traemos gestores privados, ¿qué incentivo van a tener para cumplir esta meta de llegar a abastecer al 100%? O sea, si no lo hace el Estado, ¿quién podría tener ese incentivo? Mira, los problemas que tú describes solo pasan cuando hay una mala regulación, que es el Estado el que regula. Pero en general, en marcos regulatorios adecuados, mucho más son los beneficios de la participación del sector privado que los perjuicios. Claro, los que hemos vivido y hemos crecido con la empresa peruana, con la compañía peruana de teléfonos y con la empresa Electrolima, cuando los proveedores eran públicos, sabemos que comprar un teléfono te demoraba años. Y mira, cuando falleció mi abuela, la principal herencia era el teléfono que había dejado en la casa, porque claramente todo el mundo quería tener esa línea en su casa, porque valía el equivalente a un auto de baja gama. Entonces, cuando se hizo ya ahí sí privatización de los servicios públicos, se estableció en el contrato con Telefónica que el 1% de toda la facturación se iba a un fondo, que era el FITEL, que ahora es Conatel, que debía llevarle telefonía a aquellas áreas que no eran rentables para el privado. Oye, eso fue un modelo de éxito que después se copió en Europa Oriental, en varios países de Latinoamérica. Era la experiencia de poner cabinas telefónicas. Y ese mismo modelo se debía haber continuado para otros servicios de telecomunicaciones como la Internet. ¿Por qué se paró? ¿Por qué no siguió avanzando? No fue una falla del privado, fue una falla del sector público. Las evaluaciones que se hicieron del concesionario israelí que tuvo las cabinas telefónicas fue buenísima y duró lo que tenía que durar. Entonces, el Estado también tiene que ser fuerte en el sentido de que no podemos por ejemplo, FITEL nació en un paraguas institucional que era el OCIPTEL y funcionaba muy bien. A alguien se le ocurrió, mejor lo pasamos al Ministerio de Transportes, ok, de ahí a alguien se le ocurrió cambiarle de nombre, de acuerdo, de ahí un ministro vino y dijo, mejor que me sirva a mí para sembrar infraestructura por todos lados. Y el problema no tiene que ver en esos contextos con el privado, tiene que ver también con la capacidad regulatoria del Estado, ¿no? En todo caso, cuando tú haces el costo-beneficio del modelo estatal puro con el costo-beneficio del modelo de operador privado supervisado correctamente, claramente le lleva kilómetros de ventaja el segundo modelo. De acuerdo. Y bueno, la pregunta sería, ¿cómo hacemos? Veo que ustedes están proponiendo un fideicomiso, entiendo, ¿no es cierto? Un fideicomiso, que sería la parte complementaria, es decir, que en lugar de que este presupuesto de 5.000 millones, digamos, de soles anuales
o 6.000 millones de soles anuales se reparta a los gobiernos regionales o a las municipalidades para que ellas propongan o elaboren proyectos que después se ejecutan o no se ejecutan, o que se transfiera a las EPS para que puedan hacer mantenimiento, en fin, lo que se hace ahora, todo ese dinero vaya, me imagino, a este fideicomiso. Entonces, y habría unos planes de desarrollo y de manejo del saneamiento, del agua potable, ¿no? ¿Cómo sería, si nos puedes explicar eso, por favor? ¿Cómo funcionaría? Mira, te cuento primero, porque también tiene que ver con el comentario de Alejandra, ¿cómo es hoy día? Hoy día es miel para las abejas el presupuesto nacional, porque el gobierno nacional transfiere más o menos 3.000 millones de soles todos los años a los gobiernos subnacionales para que hagan proyectos de agua y saneamiento. Claramente el interés, lamentablemente muchas veces, no todas las veces, porque hay autoridades subnacionales que me saco el sombrero y son de primera, pero lamentablemente también hay muy malos. El interés no es ponerle el agua y el saneamiento a la población que no tiene, sino que el interés es ser parte de la licitación que se va a realizar para seleccionar al contratista que construya los tubos y los reservorios para llevarle el agua y el saneamiento a la población. Y por eso es bien fácil, ándate a Transparencia y pregunta cuántos congresistas van acompañando alcaldes a visitar a los ministros de Vivienda, Construcción y Saneamiento para transferir plata. Vas a ver que los ministros sectoriales están todo el día con congresistas en su sala porque lo que quieren es presionar para que se adjudique el dinero para que estos señores luego hagan la licitación por su lado. Y eso al final a nadie le importa si al final la obra funciona o no, porque el incentivo es la licitación. Entonces, ¿qué se proponía? Como parte de la reforma integral, lo primero que tienes que hacer es reformar el modelo de gestión, como ya pusimos. Pero en distintas regiones del país, a veces no solamente hay una EPS, en Lima hay una, que es EDAPAL, pero si tú te vas a Junín, hay 5, si te vas a Puno, hay 5. Y así no se logra lo que los economistas llamamos economías de escala. Estas son empresas que funcionan con grandes números. Y por eso el primer mandato de la OTAS, que ya hemos hablado, era consolidar las empresas. De hecho, teníamos una primera que era Ica, donde en esa época el gobernador Fernando Sillonis nos pidió ser la primera región que primero consolidara sus empresas y una vez consolidada poder ponerle un operador privado, que eso fue un proceso que dejamos iniciado, pero que después se truncó. Y en ese contexto, la idea es no tiene ningún sentido seguir dando plata discrecionalmente para proyectito por proyectito, sino que una vez que ya tienes un operador consolidado, que haga un solo plan de redes con una mirada de optimización. ¿Para qué? Para que tú le financies una sola solución al problema de agua y saneamiento en la región. Tienes el 90% del problema resuelto con un solo expediente y ahí a construirlo y darle el servicio. Pero eso lo tiene que manejar ya con un operador especializado. ¿Por qué? Porque cuando el sector privado entra a hacer inversión, no tiene el incentivo de construir necesariamente lo más grande. El incentivo es construir lo que te da menores costos de mantenimiento en el largo plazo y tratas de ser eficiente en la inversión. No se trata de gastar plata en crear elefantes blancos, sino de gastar plata en lo que sea, los economistas le decimos costo efectivo, lo que te cueste lo menor posible para cumplir el objetivo con calidad. Y por eso es que decimos
que debería pasarse esos recursos, en vez de transferirlo alegremente a alcaldes o esto, como se hace, por ejemplo, con la banca multilateral de crédito, que cuando vienen a prestarle a Perú, hay toda una estructura donde se analiza técnicamente el proyecto y se dan las no objeciones en las fases de la licitación para darle mayor transparencia. Y eso es, en resumen, lo que proponemos, ¿no? Un mecanismo transparente que, dicho sea de paso, se creó hace años, pero quedó en diseño y se llamaba Inversan, pero luego, al principio del gobierno de PPK, se volvió a recrear ese mecanismo, incluso salió un decreto legislativo y se llamó, si mal no recuerdo, Perusan, pero nunca se implementó, porque con los continuos cambios de ministro, muchas veces el siguiente ministro lo que prefiere es seguir teniendo la discrecionalidad para repartir plata a los gobiernos subnacionales amigos. Entonces, lamentablemente, tampoco se ha avanzado con el modelo de financiamiento. O sea que, digamos, estamos hablando de dos niveles. Por un lado, hay que integrar las EPS regionales en una sola EPS en cada región. Y por otro lado, hay que crear este fideicomiso nacional que ya está creado, por lo visto, ya existe, ¿no? Legalmente existe. O sea que no habría que sacar una nueva ley para eso. No, ni para traer operadores privados, ni para hacer la modificación del mecanismo de financiamiento. Existen las leyes, solamente que no se están aplicando por decisión política. Ahora, y precisamente hablando de decisión política, vamos a ver qué proponen los partidos. Quiero tu análisis sobre eso, pero tengo 3 preguntas del público para que no se pase a otro tema y por ahí se queden sin responder, ha generado cierto debate. Preguntan 3 cosas. Primero, hay una persona que dice, la privatización en Tumbes no funcionó, ¿qué pueden contar de esa experiencia? Y también hay aquí una persona de Huánuco que está hablando de que hace poco se cayó un proyecto de agua en ese departamento, en la provincia de Ambo, por falta de gestión y falta de compromiso de las autoridades, y dice, como resultado el ANA ha dejado sin efecto el proyecto, dejando a la población en el aire, ¿no? Y tercera pregunta es, si es que estamos hablando de privatizar, tal vez podría responderla brevemente para darle respuesta a los que nos están viendo. Cuando hablamos de privatizar, ¿qué impide que venga un operador extranjero o si es que, y qué implicaría eso, ¿no? Ya, a ver, la primera pregunta, lo que pasó con Aguas de Tumbes, con Atusa. Esto era en las últimas semanas del gobierno de Toledo, se había hecho un esquema súper interesante de concesionar Tumbes y Piura a una sola empresa para tener escala. Pero para eso, de acuerdo a la ley de municipalidades, cada alcalde provincial debía firmar el contrato de concesión en un proceso que había promovido Proinversión. Ese contrato a último minuto, el día que tenían que, la semana que tenían que firmarse el contrato, resulta que los alcaldes de Piura se echaron para atrás y solamente los alcaldes de Tumbes estuvieron de acuerdo. Primer error. Entonces, se otorgó la concesión y el concesionario estuvo de acuerdo porque le dijeron, no te preocupes, en un par de meses modificamos el contrato para agregar a Tumbes, cosa que nunca pasa. Entonces, lo primero, y hemos hablado de la escala, Tumbes es la región más chiquitita que tiene el país y en la que no tenía la escala suficiente. Primer error. Segundo error, tenía claramente, porque como tú bien dices, el privado cuando hay áreas difíciles, por ejemplo en las áreas rurales, si no se gana plata ahí, no entra, pues porque yo no entro, yo entro a dar un buen servicio, pero también necesito una remuneración, por lo cual el Estado me debe acompañar, subsidiar aquellas áreas que son más difíciles de atender. Pero el Estado lo que le puso a Atusa fue un mecanismo de financiamiento atado a un préstamo con el gobierno alemán muy complicado, que nunca se pudo activar de manera plena, con lo cual
no pudieron tener acceso a los recursos para financiar las obras que se necesitaban. Y ahí estuvieron en discusión tras discusión y nunca funcionó. Y en tercer lugar, cuando estos empresarios pidieron ayuda al Estado, y esto ya fue allá por el 2008, 2009, no recuerdo muy bien, el Estado tampoco los ayudó a fijar el objetivo. Y mientras tanto, el Ministerio de Vivienda seguía financiando obras por fuera, con lo cual fue la tormenta perfecta para que este esquema no caminara, y al final se fueron los concesionarios y ahí hay un lío porque además otros los habían comprado y fue un desastre, pero fue un desastre por el lado del Estado. Nunca se debió haber hecho esa concesión en las condiciones en las que se hizo. Y más bien ahí el concesionario fue el que salió mal y perdió plata, y en fin, ahí yo me imagino que estarán en algún juicio con el Perú, ¿no? En segundo lugar, lo vinculo al tema de la privatización. Otra vez, esto no es privatizar. Privatizar es cuando tú vendes la empresa, los activos, etcétera, a un tercero, y acá lo que se plantea es una concesión, donde todos los activos de la empresa siguen siendo de la municipalidad, sigue siendo accionista, pero la gestión la profesionalizas con alguien que está capacitado para hacerlo. No como ahora, que si tú vas y preguntas qué calificación tiene el gerente comercial de una EPS, probablemente te espantes del nivel de calificación que tienen muchos funcionarios, ¿no? Muy lejos de lo... Y solamente como un paréntesis chiquitito, en Sedapal, por ejemplo, si tú te mueres, tu hijo tiene derecho a heredar tu cargo solamente por el hecho de ser tu hijo, porque el sindicato es tan fuerte que en sus negociaciones colectivas han logrado que los hijos hereden los puestos de los padres. En relación directa a lo que decía Jaime hace un rato, que finalmente estas empresas ya están privatizadas porque responden más bien a los intereses del pequeño grupo de ciudadanos que las gobiernan, ¿no? Sí. Así es. Y finalmente me dijiste algo de un proyecto de inversión pública en Huánuco. Te lo repito. Sí. Te repito la pregunta, dame un segundito que la tengo acá. Es en Huánuco, en la provincia de Ambo, por falta de gestión, la ANA dejó sin efecto un proyecto que se estaba, digamos, desarrollando, y esto ha dejado sin agua a la población. Es la explicación que dan en la pregunta. Mira, no conozco el caso, es muy general la descripción, pero justamente eso es algo que no pasa cuando tú tienes una empresa que funciona de manera gerencial y que tiene que darle cuentas a un directorio. No puede cometer un error de dejar algo así descubierto para que la ANA le cancele el permiso de agua. Entonces, eso es parte de lo que se ve todos los días en las EPS, ¿no? Que por mala gestión de los funcionarios, la población termina viéndose perjudicada. Tenía una pregunta. El modelo de gestión actual es tan, digamos, tan malo, como tú decías, fomenta de alguna manera, incentiva inversiones, por supuesto, con el dinero que viene del gobierno central, no generado por la propia empresa, que no tiene capacidad de generación de ingresos, sino buscar presupuestos para hacer obras, pero luego no le interesa el mantenimiento de las obras. Entonces las obras, incluso eventualmente, hasta ni siquiera se acaban, ni siquiera se terminan. Lo que interesa es la licitación, ganar la plata, la coima, en fin, y todo lo demás. Pero digamos que la obra termine y que funcione bien, que opere, que dé buen servicio, eso ya no interesa. Entonces, en un sistema con un operador privado o con un concesionario, ¿cómo se incentiva el mantenimiento, la operación correcta? ¿Está incentivada de alguna manera? ¿Cómo se asegura eso? Se asegura porque el contrato de gestión se ata a la calidad del servicio.
Esto ya pasa, por ejemplo, en otros sectores. Por ejemplo, en eSalud. eSalud tiene el modelo de complejidad creciente, que antes se conocía como las UBAPs. Y entonces contrata empresas para que le den servicios de salud a bolsones de población y mide con indicadores. Si esta población que está adscrita a este centro de salud mejoró con estos indicadores de servicio, entonces se le paga un fijo y se le paga un variable que incentiva que el operador haga un esfuerzo por mantener a su población sana. Pero por el contrario, si no cumple, también eSalud los castiga, les pone penalidades, y entonces estos centros de salud son los principales interesados en mantener a su población sana, porque así logran sus objetivos y tienen los ingresos que esperan. Con esa misma lógica funcionan los contratos de gestión. Tú pagas un fee fijo para cubrir gastos administrativos mínimos que están claramente identificados desde el inicio, y luego es sobre la base de indicadores de cumplimiento. Y tú le pones indicadores como si hoy día tiene 16 horas, bueno, yo espero que en un año haya 18 horas de continuidad. Si hoy día solamente el 50% del agua está clorada, en un año espero que sea el 70%. Si hoy día solamente tienes 30% de conexiones con micromedición, yo quiero llegar al 80%, y el contrato contempla esos incrementos en la calidad. Hoy día nadie verifica y a nadie le interesa que se vayan cumpliendo estos indicadores de calidad, que más bien se deterioran año a año. Tenemos 3 minutos, Milton, y sé que es poquísimo, pero me gustaría que nos hagas un pequeño balance. Hay candidatos que están abordando el agua y saneamiento considerando estas propuestas, estos ejes. ¿Has escuchado que esto está medianamente en debate? ¿Cuál es tu análisis general sobre la calidad de las propuestas de agua y saneamiento de los candidatos y candidatas? Mira, yo he revisado con detenimiento los 10 planes de los 10 que están en este momento encabezando las encuestas. Todos dicen que le van a dar agua al 100% de la población, pero ninguno dice cómo. Y algo que dicen ya en entrevistas es que lo que sí tienen claro es que no van a privatizar. Entonces, no, la verdad es que este tema no ha sido abordado con seriedad por ningún partido político. Todo es deseo de buena intención, todos dicen que van a seguir gastando un montón de plata, todo el mundo dice que te van a poner conexión, pero nadie dice cómo. Y lo más probable es que cuando no dicen cómo es que van a mantener el status quo. Y eso puede ser también bastante riesgoso. Tengo una última pregunta, si las puedes responder en un minuto nos ayudas. Dice esta persona, para pensar en el servicio de agua también hay que incluir asegurar las fuentes de agua, lo cual implica mirar los servicios ecosistémicos asociados. ¿Cómo integrar los costos asociados a la conservación del recurso que este servicio requiere? Mira, eso ya existe. Justamente lo que hicimos el año 2014 fue sacar una norma que te permitió a las EPS, también la promovió la SUNAS, para que un porcentaje de la tarifa se dedique a servicios ecosistémicos. Es lo que los usuarios del agua en las partes bajas le retribuyen a las partes altas para que te cuiden el agua. Y se hacían, y esa ley te permitió hacer proyectos de protección de la fuente con servicios ecosistémicos, reforestaciones, en fin, zanjas de infiltración, todo este tipo de intervenciones en las partes altas para que se pueda cuidar el agua. Ese mecanismo existe, pero lamentablemente están acumulando las EPS unos fondos, incluidas EDAPAL en unas cuentas, y recién se han empezado a gastar en esos servicios ecosistémicos, pero es parte de un sistema natural que los
que vivimos en las partes bajas de las cuencas, usamos el agua que se genera ahí arriba y como parte de eso, parte de nuestra tarifa tiene que ir a cuidar esa fuente de agua. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias a ambos, en verdad, por haber participado de esta conversación. Hemos llegado al final de Propuestas del Bicentenario y quiero agradecer especialmente a Jaime por habernos acompañado y a Milton también por explicar este sistema tan complejo, un poco difícil de entender, pero la verdad es que lo haces de forma muy didáctica y espero que haya ayudado a que muchas personas le den más importancia al tema y comiencen a escuchar a los candidatos a ver si es que alguien está realmente abordándolo con la seriedad que merece. Así que nada, muchas gracias a ambos. Jaime, no sé si quiere dar alguna palabra de despedida. No, gracias más bien a ustedes por haber participado en esta discusión tan interesante, ¿no? Yo creo que se va a requerir un consenso técnico, un consenso de los técnicos, ¿no? Y de los think tanks y de las, digamos, entidades que están pensando y haciendo propuestas para hacerle ver a los políticos que tienen que abordar estos temas de manera seria, ¿no? Porque si no, la situación va a ser cada vez peor. Esto es un asunto de vida o muerte para mucha gente, ¿no? No podemos quedar en manos simplemente de los que están interesados en licitar para ganarse alguito. Pues eso no puede ser. Así es, totalmente de acuerdo. Yo solamente agradecerte, Alejandra, agradecerte, Jaime, e invitar a nuestros oyentes también para que mañana a las 7 también participen de una sesión de propuestas del Bicentenario, donde se va a tratar el tema de salud. Vas a estar tú, Alejandra, con el doctor Elmer Huerta y Yanis Seinfeld de parte de nosotros para tener una conversación parecida. Y también invito a visitar nuestra página web, que es Propuestas del Bicentenario, para que puedan enterarse de más información sobre estos temas. Muchísimas gracias a ambos. Adiós, gracias a ustedes, gracias. Gracias. Gracias.